Buenas de nuevo. En el vídeo de hoy de lo que quiero hablaros es de Cost Management, administración de costes. En Azure tenemos una sección donde se nos permite consultar cuáles son los costes de nuestros recursos, suscripciones, etc. Entonces, este tema es muy importante no solo por saber qué es lo que nos está costando nuestros proyectos, etc., sino porque podemos configurar alertas que nos notifiquen si al mes estamos pasando más de X cantidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros para un proyecto tenemos asignado 1.000 euros, 1.000 dólares al mes, en el caso que nos pasemos, Azure nos va a notificar para que vayamos al portal y regulemos nuestros recursos y servicios para que se ajuste al presupuesto, ¿de acuerdo? Y también, y no menos importante, este tema sale mucho en los exámenes de Azure, mayormente en el de AZ900, ¿de acuerdo? El Fundamentals. Así que, vamos allá. El temario, primeramente esta introducción que os estoy haciendo. Luego tenemos CAPEX y OPEX, son dos términos muy fáciles de entender y sale mucho, tanto en exámenes como en entrevistas que yo he tenido y luego en el día a día del trabajo también se habla mucho de estos dos términos. Seguidamente veremos cómo ver la información del coste, del uso de nuestros recursos, etcétera, tanto a nivel de Management Group, suscripción, recursos, etcétera. Seguiremos con el tema de creación de presupuestos y alertas, que nos va a permitir controlar que no nos pasemos de un presupuesto que tengamos ajustado. Haremos brevemente la parte de recomendaciones y facturación, es muy sencilla. Seguidamente veremos una parte muy importante que es las reservaciones y beneficio híbrido, ahora lo explicaré, pero es una parte que sale también mucho en los exámenes y es importante tenerla en cuenta. Finalmente, algunas opciones adicionales, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Pues vamos con el primer tema, CAPEX y OPEX. CAPEX es gastos de capital y OPEX son gastos operativos. ¿Qué significa esto? Pues dentro de una empresa tenemos múltiples tipos de gastos, ¿de acuerdo? Pero una manera que se organiza, y sobre todo por el mundo de IT, es los gastos capitales, que serían los gastos fijos, como son los gastos de nuestro edificio, si compramos un vehículo. Son gastos que van a estar por más de un año, gastos que una vez comprados suelen durar años y años, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los gastos operativos, que como su nombre indica es los gastos de operación. Operaciones como configurar cualquier servicio IaaS, PaaS, SaaS, que va a estar, por ejemplo, un tiempo concreto, cartuchos de impresora, suscripciones que se pagan regularmente, internet. Estos serían gastos operativos, ¿de acuerdo? Operacionales, del día a día, para que nos entendamos, ¿no? Del pago por uso que se llama. Y estos no suelen tener normalmente una durada de más de un año una vez son contratados, ¿de acuerdo? Se van renovando. Os pongo un ejemplo real para que lo veáis en esta tabla. Pues por un lado tenemos la parte de análisis de costes, ¿de acuerdo? Cost Analysis. Y aquí lo que vamos a ver es el informe, la evolución de los costes de nuestros recursos y servicios. En este ejemplo que tenemos aquí nos está diciendo qué gastos tenemos en febrero, ¿no? Va por día y nos está diciendo qué nos está costando nuestros recursos cada día. Entonces, aquí lo primero que tenemos que seleccionar cuando vamos a Cost Analysis es el Scope. El tema de Scopes, lo hablamos en la parte de organizar recursos en Azure, es básicamente a qué nivel queremos revisar el coste, ¿no? Si vamos a seleccionar un Management Group, nos dará todos los costes de las suscripciones que estén por debajo, Resource Group, recursos, etc. Que miramos un Resource Group, pues nos dará el coste de los recursos que estén dentro de este grupo de recursos, ¿de acuerdo? Y así el tema de la herencia, ¿de acuerdo? Esa es la manera de analizar el coste según lo que necesitéis. Luego hay diferentes maneras de ver esta gráfica. Primeramente hay una opción que es Accumulated Cost, que es simplemente como el nombre indica, costes acumulados. Seleccionamos una fecha, imaginaros principio de mes, y nos va a decir, pues por cada día lo que estamos aumentando, cómo va creciendo nuestro coste, ¿de acuerdo? Luego es una opción que se llama Forecast, que es lo que Azure provee que tú vas a gastar teniendo en cuenta lo que llevas gastado. Es más que nada para una ayuda que veas más o menos por dónde pueden ir tus costes a final de mes. Otra opción es Daily Cost. Si queremos simplemente ver los costes por día, lo que estamos gastando cada día, no lo acumulado, pues es otra opción que tenemos. Y luego tenéis otras opciones por suscripción, etcétera, ¿de acuerdo? Importante, para aquellos que tengáis la suscripción gratuita o aquellas suscripciones que nos dan un pequeño budget de 200 euros, dólares, es muy posible que no veáis las opciones de Cost Management, mayormente porque Microsoft nos da un pequeño budget y lo tenemos que gastar en nuestros servicios y recursos, pero no podemos administrar, es limitado. Entonces, ya por defecto veréis que no veis muchas cosas. Una vez que tengáis una cuenta activada,
Eso significa que cuando creéis un recurso o un servicio se os cobrará por ello. Ahí sí que ya veréis todas estas opciones que estamos hablando hoy. Y finalmente, dentro de Cost Analysis tenéis otras opciones como compartir esta gráfica, exportar si la queréis exportar, etcétera, ¿de acuerdo? Filtrar por fechas, aquí veis. Hay diferentes maneras de poder filtrar qué es lo que queréis ver y cómo queréis generar vuestro gráfico. Seguimos, luego tenemos la parte de budget. La parte de budget es mayormente presupuesto. Y aquí lo que decimos es un presupuesto, imaginemos 40.000 euros, 40.000 dólares, y le decimos el periodo de este presupuesto, ¿no? Aquí veis las opciones, le decimos empieza este presupuesto el día tal y expirará este otro día, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una opción que resetear este presupuesto. ¿Y qué significa? Si, por ejemplo, nosotros podemos gastarnos, o el presupuesto es de 40.000 euros al mes, si aquí en la parte de Reset Period seleccionáis el mes, lo que significa es que cada vez que empiece el mes va a empezar desde cero y contará hasta 40.000, ¿de acuerdo? Y ponemos cuánto tiempo se tiene que revisar este presupuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí ponemos, ¿no? Hasta 2023, sígueme cada mes haciendo esta evaluación de este presupuesto. Y a partir de aquí podemos configurar alertas. Podemos decir, cada vez que llegues al 90% de este presupuesto, pues me envías un correo, me notificas, me creas una alerta en el portal de Azure, ¿de acuerdo? Ahora veis un ejemplo más adelante. Entonces, pues una manera, ¿no?, que nos da Azure para ser conscientes de que no nos vayamos fuera del presupuesto para un proyecto, un cliente, lo que sea, y ser notificados, tanto cuando se gasta o antes para realizar los reajustes que sean necesarios y no irnos de este presupuesto. Aquí veis un ejemplo real de varios presupuestos y alertas. Como veis, hay algunos en rojo. Si os fijáis, ya os está diciendo que el 100% del presupuesto se ha usado, con lo cual ya tenemos la alerta. Y en los otros que aún no hemos llegado al total del presupuesto, pues están en verde diciéndote el porcentaje que has gastado. Sobre el tema de las alertas que os decía, aquí tenéis dos ejemplos. El primero es un email, el típico que os va a llegar diciendo, oye, os estáis pasando el budget. Y el segundo, pues en el portal de Azure vamos a tener diferentes alertas cada vez que se pasen el presupuesto según las alertas y presupuestos que hayamos definido. Y seguimos. Advisor Recommendations. Estas son recomendaciones y no solo lo vais a ver en la parte de Cost Management, sino también en la mayoría de recursos de Azure. Y lo que nos da Microsoft son recomendaciones para que nuestros recursos bajen de precio o opciones que nos abaraten todo su uso, ¿no? Entonces aquí veis dos ejemplos. El primero nos dice, oye, cambia el tamaño o directamente para la máquina virtual, porque cuando la máquina virtual está parada, recordar, esto no tiene ningún cobro, ¿no? Y la segunda es que compres una reserva. Reserva lo vais a ver ahora más adelante en este vídeo, pero mayormente si tú reservas una máquina virtual por un año, o sea que la vas a comprar durante un año, te sale más barato que si usas el Pay As You Go. Pay As You Go es que cada vez que tú la usas, pagas por ello, ¿no? Pago por uso. Pues si reservas por un año, te sale más barata. Pues él ya te va dando diferentes recomendaciones. Y como os digo, lo tendréis aquí y por cada recurso. Seguimos, tema de reservaciones. Azure, para diferentes, no todos, los recursos, nos da una opción de contratar el recurso para un año, 3 años o simplemente hasta que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Principalmente el precio. Si nosotros usamos la opción que se llama Pay As You Go, eso significa que cuando nosotros eliminamos el elemento, por ejemplo una Virtual Machine, ya no tenemos gastos adicionales. Se ha acabado el uso de esa máquina virtual y no hay problema. Lo mismo si la paramos, ¿no? Como os dije en vídeos anteriores, una máquina virtual parada no nos van a cobrar ningún tipo de coste. Pero ¿qué pasa? Tenemos opciones, como veis aquí en la tabla, que son reservación de 1 año o 3 años. Si os fijáis, al año, lo que nos vale la máquina virtual, si usamos la opción de Pay As You Go, pago por uso, es la más cara. A diferencia de si contratamos la máquina por 1 año y más en 3, ¿no? Aún tenemos más descuento. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tenéis, por ejemplo, un proyecto donde os dicen, nosotros vamos a tener estos discos, esta máquina virtual, años y años, pues sí os conviene quizá la reservación de 3 años, ¿verdad? Porque como veis es un buen descuento. Si son para muchas máquinas virtuales, discos, bases de datos, pues aún tenéis un descuento más alto. Así que es un buen cálculo. Pero hay un punto muy importante y es un fallo que he encontrado muchas veces a la hora de recibir presupuestos sobre un proyecto. ¿Cuál es? Pensar que el Pay As You Go se cobra
solo cuando la máquina virtual está corriendo, ¿no? O el servicio está iniciado. Y las reservaciones del año y de 3 años, no importa si tú paras la máquina virtual. ¿Por qué? Porque tú ya has contratado ese beneficio de 1 año o 3. Y ese pago no te va a cambiar. Da igual que tú pares la máquina virtual porque tú ya tienes un contrato de 1 año o 3. Entonces, fijaos en este cálculo. Si tenemos una máquina virtual que solo está iniciada las 8 horas laborables durante semana, ¿no? Que serían unas 160 al mes, fijaros la diferencia de precio. Ya realmente el pago que realizamos por Pay As You Go es mucho menor que las contrataciones de 1 a 3 años. Entonces es importante también saber si los recursos que el cliente o el proyecto nos requieren tiene que estar operativo 100%, 24/7, o si solo horario productivo, es para hacer pruebas, etc. Porque podemos cometer este error, ¿no? De ir con una reservación de 1 o 3 años cuando realmente nos sale más barato hacer con un Pay As You Go y detener e iniciar la máquina cuando sea necesario, ¿vale? Tener en cuenta también esta opción. Entonces, en el caso que hayáis seleccionado hacer una reservación de cualquier de estos recursos, automáticamente luego os va a salir qué opciones tenéis, ¿no? Que os van a salir por cada tipo de recursos, pues para X años, cómo se os va a facturar, ¿no? Aquí veis mensualmente, etcétera, ¿de acuerdo? Otro beneficio que tenemos en la parte de reservaciones, de hecho, es el llamado beneficio híbrido. Y en este caso es básicamente para SQL. Si vosotros tenéis licencias SQL on-premise, podéis seleccionarlo en esta opción y aquí veis que os van a dar diferentes descuentos, ¿de acuerdo? También nos da la opción de, si por ejemplo estamos usando 2 cloud providers, Azure y en este caso Amazon Web Service, podemos conectarlos para administrar desde nuestro portal de Azure, desde Cost Management, los 2 costes de los 2 cloud providers desde un mismo portal. Entonces está muy bien, ¿no? La verdad que agiliza mucho. Luego tenemos la parte de facturación. La he puesto la parte de otros porque no tiene mucha historia. Aquí podéis ver las facturas que se os van a generar cada mes. Las facturas son un PDF normalmente, como este tipo, donde podéis ver qué se os está facturando. Y luego tenéis las opciones de pago, Payment Methods. Por defecto veréis que tenéis una tarjeta. Si os acordáis, cada vez que dais una suscripción nueva de Azure, nos pide una tarjeta, es la que nos va a salir aquí. Y tenemos la opción de usar transferencias o wire transfer, ¿de acuerdo? Es una opción que nos da Microsoft como alternativa de pago. Pero tener en cuenta que una vez activéis esta opción de dejar de pagar en tarjeta y hacerlo mediante transferencia o wire transfer, ya no podéis volver atrás, ya nunca vais a poder pagar en tarjeta. Es una incidencia que a veces me he encontrado en algunos clientes que han querido por X motivos pagar con transferencia y luego a la hora de volver es una opción que la verdad no entiendo muy bien porque Azure no deja volver a esta opción por defecto. Luego la parte de exportaciones, si nosotros queremos exportar nuestras facturas mensuales, información, etcétera, pues como veis aquí podemos configurar para que nos llegue esa información y programar cuándo se tienen que generar estos informes. Y ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor, un like, comentarios, lo que sea, es bienvenido. Un abrazo. Y ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo.